Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este día sábado 26 de enero. Hoy en la iglesia celebramos la fiesta de los santos Timoteo y Tito, obispos de la iglesia. Son dos discípulos del apóstol Pablo. Nos recuerdan las cartas paulinas, cada una dirigida a ellos, a Timoteo y a Tito, y el mensaje que Pablo les da es especialmente de avivar la fe en la iglesia, la fe en sus hermanos. Estos son discípulos, podríamos decir, de la segunda generación, porque los primeros discípulos fueron los que llamaron Jesús, o los que llamó Jesús, y luego después viene Pablo, que tiene un encuentro personal, que era lo que veíamos el día de ayer viernes, con el Señor, y tiene una conversión. Después de la conversión, Pablo se vuelve un misionero, predicador de la palabra de Dios, un excelente misionero que va por los campos, las ciudades, llevando el mensaje de salvación y especialmente el nombre de Jesucristo el Señor. Y a esta causa se le unen otros discípulos de Pablo, y entre ellos rescatamos hoy a Timoteo y a Tito. Timoteo, obispo y mártir en el año 97, nacido en Listra. La única información que poseemos de Timoteo procede del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versos 17, 18 y 19, y de las dos cartas a él dirigidas por San Pablo. Era hijo de un gentil y de una madre judía llamada Eunice. Timoteo significa: tengo un gran respeto a Dios. Fue un discípulo muy amado de Pablo, al igual que Tito. Tito fue discípulo y secretario de San Pablo. Acompañó al apóstol en muchos de sus viajes. En las dos cartas a los Corintios, Pablo declara que él confía plenamente en su discípulo Tito, y a él lo envía a tratar de que los cristianos cumplan lo que les ha dicho en sus cartas. San Pablo lo nombró como primer obispo de la isla de Creta y le escribió una bella carta, señalándole las cualidades que deben tener los sacerdotes. Parece que murió muy anciano y venerado. Tito significa defensor. Mis queridos hermanos, también hoy la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, verso 1 al 9, nos habla acerca del envío misionero de los 72. Jesucristo, que es el que llama, el que invita, da unas indicaciones precisas para aquellos que son los misioneros. Lo primero es que les dice: mire, yo designo 72 y los mando por delante de dos en dos. Y también les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su viña. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos, nos recuerda Jesús. Y continúa diciendo el texto, que es donde quiero que cada uno de nosotros, bautizados, nos detengamos hoy. Primero, no lleven talega ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa.
y si allí hay gente de paz, descansará sobre ustedes su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 10, verso 1 al 9 del Evangelio de Lucas. Es la misión de los bautizados. Eso lo podemos hacer en la casa, en la familia, en el trabajo, en el lugar donde estemos. Podemos ser discípulos misioneros del Señor y anunciar y vivir de esta manera el Evangelio. Y también cuando uno es misionero y va a otras partes, lo que el Señor nos pide es que seamos ligeros de equipaje, que no llevemos mucha maleta, que no llevemos tantas cosas que a veces es lo que no nos permite dar una misión bien dada y llegar al hermano más necesitado, al humilde, al sencillo, al campesino, al trabajador, a la persona de pronto con un alto nivel, con muchos estudios, al rico, al que posee. Hay que llegar de manera humilde y sencilla, con amor al estilo de Jesús, para que la palabra de Dios cale en el corazón de aquel que la recibe, de aquel que la escucha. Eso es un discípulo misionero del Señor y estas son las indicaciones que Jesús nos da. Mis queridos hermanos, oramos hoy por nuestros hermanos enfermos, especialmente los que están en las clínicas, hospitales, los que están a cuidado de sus familiares en sus casas, por los encarcelados, por los que están en prueba, tribulación. También oramos por los que están cumpliendo años el día de hoy. Dios les bendiga y el Señor les conceda una bendición especial. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.